Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación de esta secuencia didáctica como resultado para hacer un diseño de una experiencia de aprendizaje mediada por las TIC. Esta secuencia didáctica está dirigida a la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, que es un colegio público ubicado en un área rural. El nombre de la propuesta es reconocimiento de las características y clases de diferentes tipos de textos con ayuda de un blog. Y descripción, identificar cuántos y cuáles son las clases de textos, los elementos constitutivos de la narración, narradores, personajes, tiempo, lugar, acción e historia, así como la creación propia de textos como cuentos y fábulas mediante el aprendizaje de un blog. El tiempo el que está programado realizar esta actividad es 2 semanas y está diseñado para los estudiantes del grado séptimo. Hay 2 grados séptimos, pero bueno, de todas maneras para ellos está esta temática. Simplemente esto lo voy a mencionar porque esto estará en el archivo anexo que se le envía a nuestro docente. Entonces está la problemática y caracterización de la población, el propósito de esta secuencia, los objetivos que perseguimos en esta secuencia didáctica, las competencias a desarrollar, ¿sí? La metodología, aquí sí vamos a detenernos un poquito. Aquí es donde realizaremos el diseño de las actividades de formación en la guía didáctica. Hay 2 actividades. La primera, la comprensión de diferentes tipos de texto y la segunda, lectura y escritura de cuentos y fábulas, ¿no? La descripción de esa primera actividad, entender exactamente cómo es cada uno de los textos para poder comprenderlos mejor, como en el caso de textos narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos, instructivo y conversacional. Son elementos en que se parecen o se diferencian unos de otros. Para ello se va a aprender sobre sus características, la pregunta a la que responde cada uno y su estructura, lo que ayudará a reconocerlos de una forma más clara y sencilla. La segunda actividad son leer fábulas reconocidas de autores clásicos, entendiendo su contenido y comentando acerca de su estructura, personajes y los elementos evidentes, para luego crear, escribir desde su imaginación textos narrativos como un cuento o una fábula. Bueno, los recursos o materiales, actividades, recursos educativos digitales de la página Colombia Aprende, ¿sí? Y el blog que nosotros estamos desarrollando o que tenemos para nuestras clases, ¿sí? Eh, Aquí tengo unos pasos tanto para la primera como para la segunda actividad, ¿sí? Unos pasos, ¿sí? Aquí están. Para la primera y para la segunda actividad, ¿sí? Los pasos que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, aquí viene lo importante, ¿sí? Este documento, ¿sí? Nuestros alumnos lo van a tener a disposición porque nosotros contamos en la institución educativa con esta ayuda de Classroom. Nosotros estamos siguiendo precisamente esta ayuda de Classroom. Entonces, por ejemplo, aquí con el grado 7A, vamos a tomar el ejemplo. Entonces, aquí está montada la actividad, ¿sí? Entonces, aquí dice la actividad o la tarea número 30, que es secuencia didáctica, ¿sí? Las instrucciones. Observa el o los videos. Por ejemplo, ahorita pues es este video instruccional que se les va a dar a ellos para que ellos se den cuenta cómo tienen que desarrollar la actividad. Segundo, descargar y leer el documento PDF con explicación del tema y el taller asignado para esta actividad. Tercero, luego de dar respuesta a las preguntas del taller, lo deben desarrollar en un documento Word y cuarto, deben subirlo aquí en la plataforma en Classroom. Entonces, por ejemplo, aquí está ya el documento, que es el mismo que estábamos leyendo, ¿sí? Pero la diferencia es que en este documento, por ejemplo, ya nos redirecciona al blog que ha sido creado precisamente para esta actividad. Nosotros le daremos precisamente para iniciar, ¿sí? Eso, entonces aquí, primero que nada, pues el estudiante tiene que familiarizarse con el menú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tema
Y aquí nos dice, reconocimiento de las diferentes características de diferentes tipos de narraciones. El objetivo, identificar cuántos y cuáles son las clases de textos, los elementos constitutivos de la narración, narrador, personajes, tiempo, lugar, acción e historia, así como la creación propia de textos, como cuentos, fábulas, mediante el uso de herramientas TIC. ¿Sí? Entonces, aquí están las dos actividades perfectamente bien delimitadas. Tenemos en ambos casos lo que se llaman los encuentros, ¿sí? Aquí está prácticamente pues un todo lo que ellos van a mirar, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Mire. Tenemos luego, y esto cabe resaltar, mire, bueno, el material del estudiante es lo que ellos siempre descargan, ¿sí? Para poder precisamente guiarse en este trabajo. En este caso es el material del estudiante. Por ejemplo, mire lo que dice aquí. Para entrar, vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Para entrar a este ejercicio, entra al siguiente enlace y sigue las instrucciones. Y aquí está la imagen para que ellos se guíen. Aquí está el enlace que los redirecciona precisamente al lugar que nosotros queremos. Esta es la actividad, por ejemplo, tipos de textos. Texto narrativo, aquí le explica, texto cuenta con sucesos reales, responde a la pregunta qué pasa, estructura, introducción, desarrollo, conclusión. El texto expositivo, el texto argumentativo, otros textos. ¿Sí? Entonces, mire, entonces el estudiante empieza a hacer el desarrollo de este PDF que ellos tienen que ir siguiendo. Y luego mire lo que le dice. Identifica los diferentes tipos de texto con un material presentado en la clase y realiza tus anotaciones en el siguiente cuadro. Ellos tienen que descargar y editar, llenando precisamente después de hacer la lectura, que es un texto narrativo, argumentativo, expositivo, descriptivo, instructivo y conversacional. Lo mismo aquí, mire, el segundo encuentro con su respectiva URL donde lo va a redireccionar. Le damos aquí. Eso. Aquí, por ejemplo, tenemos unos audios. Texto. Eso, miren. Listo. Entonces, lo mismo. Y en el caso acá, por ejemplo, hay unas lecturas, ¿sí? Están en el material inicial que miramos, pero también están de manera audio, ¿no? Entonces ellos pueden seguir. Ellos pueden interactuar de esta manera con este material del portal Colombia Aprende, ¿sí? Bueno, esa es la actividad y tienen que irle desarrollando una vez termine. Ellos pues subirán precisamente aquí. Ellos tendrán que modificar el formato y adicionar aquí el archivo, ¿sí? Entonces ellos, esa es la tarea que ellos tienen. Obviamente tienen que registrarse. Todos los alumnos tienen cuenta de Gmail, por ende pues ellos pueden entrar aquí por Gmail para realizar la actividad. Y finalmente existe lo que se llama las tareas y la evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire aquí clarito, le explico en el tercer encuentro, ¿sí? Que busca, dice en internet algunos ejemplos de los 6 tipos de textos vistos en clase. Señala su estructura e ideas principales. Edítalos en Word para entregar en un archivo PDF para enviar al profesor y así compartir en la próxima clase con sus compañeros. Y por último, tenemos una evaluación que la hacen en línea. ¿Sí? Eso, mire. Aquí obviamente que tienen que dar sus nombres y apellidos, pero por ejemplo voy a hacer con el mío. ¿Sí? Suponiendo grado 7A, la fecha. ¿Sí? Siguiente. A la hora, bueno. Tenemos que colocar la hora. Y precisamente es una evaluación con respecto a
al tema que miraron, ¿sí? En este caso el texto instructivo, ¿sí? Entonces ellos tienen que responder, ¿sí? Entonces responden, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí aleatoriamente, pues de una manera muy rápida, y luego envían, y luego aquí les damos la puntuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire, aquí responde la siguiente cuenta, estudiante de 2 a 5 puntos, ¿sí? Entonces, aquí nos dice pues que sacamos solamente 2, ¿sí? Bueno, entonces esa es la evaluación que se hace con ellos en línea. Bueno, esto es todo. De hecho, pues el material que ellos tienen les sirve precisamente a estos muchachos para poder guiarse al internet. Tenemos la posibilidad de llegar a ellos, por ejemplo, gracias a esta, pues, de esta pandemia nos ha suscitado precisamente apropiarnos de estos recursos, sí, diseño, en este caso de esta secuencia didáctica, sí, para que ellos puedan precisamente realizar sus actividades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, después de mirar cuando estamos mirando la implementación, ¿sí? A ellos se les hace un instructivo, mire. Aquí está el instructivo con cada paso a paso que los guía desde que entran al blog, como ya miramos, y luego los pasos que ellos tienen que seguir. Mire, bien explicadito. Es una secuencia didáctica muy bien diseñada, pues para que tanto la actividad 1 como la actividad 2 la desarrolle, ¿sí? Aquí está bien explicado. Y tenemos por último la evaluación con los procesos cognitivos, comunicativos, procedimentales, tecnológicos. Y la rúbrica que obviamente nos dice qué porcentaje y en qué nivel precisamente de apropiación, bien sea superior o inferior, ellos están desarrollando su actividad. Entonces, pues eso es la secuencia que he desarrollado para los alumnos y que de hecho esto es lo que gracias a esta situación que se nos presenta con la pandemia y pues estando distantes hemos podido desarrollar con los alumnos. Espero pues que hayan quedado explicadas bien esta secuencia didáctica, cuáles son cada uno de sus elementos y pues que de todas maneras esto nos sirva para seguir apropiándonos más de la tecnología que precisamente nos brinda herramientas para poder precisamente llegar a nuestros estudiantes.